Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. De efectos humanos y económicos inciertos, pero devastadores, como la pandemia de la COVID-19, la guerra en el este de Europa golpea los precios del petróleo y sus derivados, alcanzando a la energía eléctrica e impactar en el costo de la vida con un estimado creciente de inflación, un efecto nacido de las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea impusieron a Rusia por su operación militar especial en Ucrania, marcan la escalada del precio del petróleo, de los combustibles y en la generación eléctrica que provocan un fuerte golpe a la economía familiar. Como agregado, persisten los efectos de la pandemia del coronavirus, la sequía para cerrar otro mes de suba de combustibles, encarecimiento de los lácteos, los huevos, algunos cortes de carne, las frutas y hortalizas. La escalada del costo del petróleo evidencia el repunte en la factura en las gasolineras, como en la de energía eléctrica, como efecto de la geopolítica bélica en todas las economías de la actualidad. Combustibles, la energía eléctrica y los alimentos, cuya producción y transporte también dependen de los combustibles, se alejan de la mesa de la población. Al 23 de marzo, el barril de petróleo West Texas rebasó en Nueva York la cifra de $111, un importe sin precedentes en la última década en un mercado que por ahora no ofrece señales de aires más frescos. A más de 10.600 kilómetros del este de Europa, en esa semana, los hondureños compraban el galón de gasolina superior a 114 lempiras con 77 centavos, un 8% más que en enero. La regular a 106 lempiras con 92 centavos, 8% arriba del mes anterior. El queroseno a 89 lempiras con 71 centavos, con 13% más, y el diésel a 99 lempiras con 8 centavos, un alza del 11%, pese al subsidio del gobierno para atenuar el impacto del incremento. Precios que comenzaron a la alza con la reactivación de la economía y repuntan ahora en el escenario de guerra. Para el 2 de enero de este año, el barril de carburante superaba $84. Canal 11 informaba que la libra de frijol rojo pasó de 15 lempiras en enero a 17 en marzo. La libra de maíz blanco de 4.40 hasta 5.70. El queso en libra de 40 lempiras a 42. La libra de maíz clasificado de 11 a 12, según la Dirección General de Protección al Consumidor y vendedores consultados, cifras muy por detrás del costo de la vida a esta fecha en el país. Comparado con otras ciudades o regiones, la capital industrial distante a 54 kilómetros de Puerto Cortés registra los precios más bajos en contraste con Tegucigalpa, donde los combustibles en promedio cuestan 12 lempiras más, o en Islas de la Bahía o en La Mosquitia, donde los costos de la vida son aún mayores. En febrero, cuando inicia el conflicto en Europa, la inflación en Honduras subió a 6.37% frente a 3.87% del mismo mes del año anterior. La autoridad monetaria, en un escenario de recesión mundial, tras una inflación interanual de 4% en 2022, cifras que hoy distan de lo que reflejan las facturas de la electricidad y en el ancho del bolsillo en el hogar. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarles. Hoy es 1 del cuarto mes, avanza el año. 1 de abril. Bueno, hoy tengo 3 distinguidos invitados para que hablemos de la realidad, de la triste realidad económica en que se encuentra el país en diferentes temas. Voy a agregar aquí, que no lo había notado, salario mínimo también. Bueno, voy a saludar a mis invitados.
El economista don Alejandro Arone, gracias por estar aquí, buenos días. Gracias, Raúl, buenos días por estar de nuevo acá. Está también don Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica, que mantiene una lucha constante con los combustibles. Hola, Juan Carlos. Buenos días, don Raúl, amigos panelistas, un placer de estar con ustedes. El exministro de Economía es vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y actualmente rector de la Universidad José Cecilio del Valle, don Julio Raudales. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Raúl. Es un gusto estar contigo en esta mañana y con los distinguidos panelistas. Para los tres, ¿qué medidas corto, mediano y largo plazo debe tomar para atenuar los costos de los carburantes, de la energía eléctrica, de los alimentos y servicios? Está duro Honduras, están las cosas caras, problemas de energía, ya se ha revelado también de esos fideicomisos. Todo esto lo voy a hablar. Don Alejandro. Sí, buenos días. El contexto de esta crisis energética es mundial y Honduras obviamente está siendo impactada, y las expectativas de una resolución al conflicto que ha generado toda esta crisis energética, que se caracteriza por inflación, que es el costo de los pobres, y la inflación no solo está pegando en estos países de Latinoamérica, sino que también inclusive en Estados Unidos. En este sentido, podemos decir que las medidas que deben de tomarse dentro de esta crisis energética pues ya se convierten en un elemento más de política de corto plazo y de mediano plazo para que el impacto que generan pueda ser mitigado. Sí. Don Juan Carlos. Bueno, la verdad es que, bien como lo decía el licenciado Arone, la situación es compleja, bastante compleja, no solamente por cómo este gobierno recibe el Estado de parte del anterior gobierno, sino que también viene a sumarse esta crisis. En este momento, uno de los principales problemas que está afectando mucho la economía es precisamente este hoyo financiero, este agujero negro financiero que nos queda con el asunto de la NE. Y ahí es donde tenemos uno de los grandes problemas de nuestro país, porque tenemos una emergencia energética, pero también tenemos una obligación de poder rescatar esa entidad energética para poder ver al mediano o largo plazo algún tipo de solución. Eso significa que por lo menos en la NE, para lo que significa tarifas de energía eléctrica, yo no veo espacio para poder revertir esto en el corto plazo, ¿no? Y para poder tener algún tipo de beneficio o de resultados a un mediano plazo, incluso, hay que trabajar bastante duro. Hay que hacer mucho trabajo, renegociación de contratos con los generadores, con la distribución, con EEH, para trabajar mucho en lo que son las pérdidas técnicas y no técnicas, trabajar en la despolitización de la NE, trabajar en lo que es las inversiones de transmisión y distribución que hay que hacer rápidamente, que ya hemos escuchado que están dando los primeros pasos para poder conseguir fondos y poder hacer algunas inversiones por parte del gobierno, pero definitivamente en la NE, que es la energía, es una de las, a la par de los combustibles, que también es otra situación exógena con altos precios, pues definitivamente son la sangre de la economía y que a la larga nos va a venir preocupando cada vez más, porque a un corto plazo, como todo el mundo, todos los hondureños quisiéramos, va a ser difícil, no hay mucho espacio, a menos que el gobierno pudiera encontrar forma, de la que a nosotros no nos agrada mucho, de recurrir a fondos para hacer subsidios, lo cual siempre hemos dicho, los subsidios son sencillamente precios irreales y que no son la mejor acción que podría tener cualquier gobierno. Julio. Bueno, yo coincido con lo que dicen los dos colegas. Creo que vale la pena, Raúl, para comenzar también, quizás hacer un recorrido o un repaso del entorno internacional, que es el que al final está afectando esto, ¿no? Por primera vez el día de ayer en Europa, el diésel subió
y llegó a un precio superior al de la gasolina. El asunto va caminando por el mismo lado en Estados Unidos. El presidente Biden ha estado intentando maniobrar para tratar de que la inflación no se le dispare a niveles insospechados, ¿no? Hacía ya 40 años que Estados Unidos no tenía una inflación tan alta como la que tiene en este momento, está reportando casi el 8% de inflación ya, cuando los niveles normales, tanto en Europa, en Japón, en Estados Unidos, es decir, en el mundo desarrollado, históricamente no han subido arriba de 2%, ¿no? Entonces, estamos hablando de niveles de inflación que se han disparado en más de un 100%, incluso hasta 200% sobre lo normal en el mundo desarrollado. Repito, a esto hay que sumarle que el elemento fundamental de esto es la guerra. Las guerras, a diferencia de lo que sucedió en el siglo pasado, ya no se ganan con artillería, ya no se ganan con infantería, ¿no? Está quedando claro que el elemento crucial en este momento es completamente comercial, ¿no? Y las sanciones que el mundo occidental está imponiendo a Rusia y la reacción de Putin frente a estas sanciones están provocando una crisis que, si bien es cierto, hasta ahora ha afectado mayormente a este mundo desarrollado, está teniendo un impacto fuerte también en nuestras débiles economías, ¿no? La economía hondureña, que es un importador neto de derivados del petróleo, que ni siquiera tiene una refinería para poder de alguna manera internamente solventar el problema de costos en el precio de los commodities. Y cuando hablo de commodities no solamente me estoy refiriendo a los combustibles fósiles, sino también a muchos productos agrícolas que nosotros estamos importando, porque lamentablemente también Honduras se ha convertido en un importador neto de productos agrícolas. Yo he escuchado muchas veces acá al colega Erwin decir que uno de los grandes problemas que tiene el país es la pérdida sistemática que en los últimos 40 años, diría yo, el país está teniendo de su soberanía en la producción agrícola, cuando Honduras había sido fundamentalmente un país cuyos valores en términos de producción estaban ligados al sector agrícola, ¿no? Entonces, en vez de impulsar esto, más bien se ha venido perdiendo, y esto evidentemente agrega a la crisis que estamos viviendo, porque cuando se tienen elementos, cuando se tiene instrumental adecuado para por lo menos sobrevivir en este tema de la producción de alimentos, pues esto de alguna manera solventa algunos problemas que se podrían dar en el sector externo, ¿no? Pero lamentablemente, como ha sucedido en las últimas dos crisis que hemos tenido, tanto la del 2008-2009 como la de ahora, a los problemas externos se agrega la incapacidad natural que Honduras tiene para amortiguar estos efectos con su producción interna. Y si no buscamos maneras rápidas, Raúl, de solventar esta crisis, más allá del tema de subsidios, que yo coincido acá con el arquitecto en ese sentido, de que a menos que los subsidios sean totalmente focalizados, lo que estamos haciendo más bien es generándole mayores problemas a la economía nacional. Va a ser indispensable que, por tanto, aceleremos el proceso de producción interna, y me refiero sobre todo a bienes agrícolas, para que con esto podamos, repito, amortiguar ese problema grande que se ha dado en el sector externo, ¿no? Sí, señor. Algo muy importante que mencionó Julio, y es precisamente el precio del diésel. En Honduras, por primera vez, estamos viendo cómo también el precio del diésel ha rebasado el precio de la gasolina regular, cosa que no había pasado nunca, ¿verdad? Y ya con este nuevo incremento prácticamente se equipara con el precio de la gasolina superior. La diferencia es que no se ve de esa manera por el subsidio del 50% del incremento que se está dando en las últimas semanas. O sea, esta sería la cuarta ocasión donde el 50% del incremento de
lo que es el precio del diésel será subsidiado. Entonces, anteriormente teníamos un precio de, actualmente tenemos un precio de 106, pero lo que se ha ido rebajando es prácticamente 12 lempiras. ¿Cuánto tiempo va a aguantar el gobierno estar rebajando? No, no van a poder. Esa es la situación que pasa, pero en realidad, cuando vemos esto del diésel, es un combustible que afecta directamente la economía porque trabaja a lo que es la producción y el transporte público. Así es que no, los preocupante. camiones, la producción, los buses, de todo. verdad. Y alguien me decía que dejen de estar financiando eso, que no tiene fin. Que el problema ahí, Raúl, es que lo que los economistas llaman el trickle down, el efecto derrame no se da, ¿verdad? Porque vos le reducís, es cierto, el precio a los transportistas, ¿no? Pero al final el precio del transporte no se va a reducir. Los transportistas más bien están presionando bastante porque haya una revisión en los precios. Hay que recordar que uno de los grandes problemas que tiene la economía del país es que no hay competencia en estos temas, sino que los precios son fijados. Ha habido un muy mal manejo en este tema del transporte público. En los últimos años se hizo un esfuerzo cuando se creó la dirección esta de transporte, no recuerdo cómo se llama, ¿no? Que se le trató de dar cierta independencia, pero en realidad esto, más bien a decir de muchos de los transportistas, vino a afectar al sector y no constituyó una solución, ¿verdad? Entonces, lo que estás diciendo, Raúl, es cierto. No hay forma de que el gobierno pueda continuar subsidiando esto. Al final, el subsidio no llega a la gente que más lo necesita y la crisis lo que está haciendo entonces es empobreciendo sobre todo a la gente más pobre, ¿no? Puede ser que se beneficie de alguna manera, repito, mediante el subsidio a los empresarios del ramo, a nosotros que tenemos vehículo y que nos movemos por vehículo, pero hay que recordar que la mayoría de la gente en Honduras no tiene vehículo propio, por más que parezca, la gran mayoría, la inmensa mayoría de la población hondureña pues se mueve en transporte colectivo o se mueve a pie, ¿verdad? Entonces, esta es la gente que más está sufriendo por esta situación externa y nosotros no somos capaces de verlo, ¿no? Hay veces que mucha gente cuando me le dice a la gente, ¿y ustedes qué se preocupan y no tienen carro? Es cierto, la mayoría de hondureños no tiene carro, pero la mayoría de hondureños pues tiene que andar en bus, ¿cómo se llama? Mototaxi, en taxi, y la gente es pobre. Aquí la mayoría de la gente es pobre. Raúl, las medidas que está tomando el gobierno son medidas compensatorias de corto plazo. Lo que preocupa es que la crisis ahorita está en su punto caliente en Europa. Ya Putin amenazó con suspender la oferta de gas, la venta de gas a Alemania, a Austria, hasta un 40%. Y la medida que tomó Biden, Estados Unidos, ya de utilizar las reservas, 1 millón de barriles diarios que sustituyen los 800,000 barriles de petróleo que ya no va a importar de Rusia. Entonces, estas son señales de que el conflicto no está lejos de resolverse. Y como usted lo decía, ¿será sostenible en el tiempo estas medidas compensatorias? Tienen que ser sostenibles si se comparte la responsabilidad por parte de la población, de ahí donde viene, y no dejarle todo al gobierno. Tenemos que entrar, y yo creo que eso va a ser un punto de discusión más adelante, donde todos los sectores van a poner de su parte en la racionalización del uso de todas las fuentes energéticas, ya sea combustible, ya sea energía. En el caso de la energía, es interesante, porque este conflicto viene a agravar más la crisis energética que Honduras ya estaba sufriendo con el problema financiero de la ENE. Entonces es una crisis sobre otra crisis. Y tanto subsidio, como dice Raúl, en algún momento quizá puede beneficiar a un sector, y es obvio con el subsidio a todos estos hogares que sobrepasa el millón, a los que consumían menos de 150 kilovatios hora, pero es penoso decirlo, y con la reducción de la tarifa que publicó la CRE ayer de un 4.68% a todos los sectores, resulta que aquí hay una disyuntiva. El problema de la recuperación financiera de la ENE, arquitecto, se posterga, porque esto va a generar un impacto
en los ingresos del ENE. Claro. Y como no hay posibilidades de negociar con los generadores, bueno, yo diría que no hay posibilidades. Si hay posibilidades, si ellos se ponen la mano en el pecho y dicen, nos vamos a sacrificar todos para hacer una revisión de esos contratos. Entonces se vuelve complejo. Y otro aspecto es que como estamos entrando al verano, si usted ve la matriz energética, la demanda, al bajar los niveles de las represas, entonces se traslada a la energía térmica. Y la térmica es la que usa combustible. Y si el combustible va para arriba, entonces el precio de la energía sube. Pero entonces por eso están tomando estas medidas compensatorias de bajar tarifas, de dar subsidios. Y la pregunta es, ¿hasta dónde se puede llegar con este tipo de medidas? Ahora bien, ¿qué va a pasar con la energía? Porque lo primero, lo que se prioriza es el impacto que genera un incremento en los carburantes, combustible, etcétera, en energía, el impacto que genera en el pueblo, en el precio de los productos básicos de la canasta básica, que ya son 60 productos que han experimentado incrementos continuos y es imposible ya prácticamente. Si usted va al supermercado y usted quiere comprar una libre carne, ya sobrepasan los 100 lempiras. Uy, sí. Eso es exagerado. Entonces, definitivamente la crisis energética en Honduras se complica. Y aquí solo con la participación de todos los sectores tengo entendido que hay una mesa sectorial donde se están haciendo propuestas, pero tiene que haber un acompañamiento de todos los sectores para tomar medidas de racionamiento en el uso de todas las fuentes energéticas. Y solo voy a dar un dato. Sustentando el tema de la energía térmica, aproximadamente se lleva el 50% de la factura que paga el ENE a los generadores de los contratos. Son 8.000 millones aproximadamente. La segunda fuente es la hídrica y ahí vamos con la fotovoltaica. Aproximadamente 3.700 gigawatts hora se producen de energía térmica y 3.600 hídrica, 3.800 fotovoltaica, siendo la fotovoltaica la tercera más cara. Entonces, si nosotros vemos estos números, impactan definitivamente en el ingreso de la ENE y con subsidios y con rebajas a la tarifa, si no se hacen y se toman otras medidas que podemos discutirlas más adelante, esto se va a postergar. Entonces se complica porque hay dos problemas fundamentales en Honduras y lo plantearon la Comisión de Transición y el nuevo gobierno lo ha expuesto, y es el problema de la deuda y el problema del ENE. Son dos hoyos fiscales que prácticamente tienen postrado al gobierno. Y no lo hemos dicho, que nos agarra en un momento de recuperación y reactivación económica. O sea que Honduras todavía no estaba en las condiciones que, aunque el licenciado Raudales sabe, antes de la pandemia en el 2019, la economía hondureña venía en picada, con una desaceleración a una tasa de crecimiento de 2.7. Bueno, y entonces, ¿qué medidas inmediatas se deben tomar para paliar el costo de la vida en Honduras, que está caro? Mira, lo primero que hay que hacer es proteger a la gente más pobre, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con que debe de reconfigurarse la política de subsidios en el país y concentrar el gasto público fundamentalmente en este tema, ¿verdad? Esto implica, Raúl, que sí debe de haber un proceso de austeridad en el gasto público, debe de revisarse. Y entiendo que el anteproyecto de presupuesto que se va a presentar pronto, que está anunciado por parte del gobierno, lleva más o menos esa línea. Es importante que se hagan recortes claros en el gasto público en instancias y en líneas en donde no tienen ninguna justificación en un momento como el que estamos viviendo, pero al mismo tiempo desviar esos recursos o más bien alinear esos recursos hacia la protección social, ¿verdad? Ahí, entonces, es en estos momentos en donde una secretaría como la de la CEDIS, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, juega un rol fundamental porque, repito, hay una gran parte de la población, más de un 70% de la población que está bajo la línea de la pobreza y prácticamente la mitad de los pobladores hondureños están en pobreza extrema, es decir, Raúl, no tienen ingresos ni siquiera para conseguir comida diariamente y es hacia ellos a donde hay que dirigir los esfuerzos gubernamentales. Pero es importante ese ministerio, de verdad, CEDIS.
Bueno, lamentablemente la idea original con la que fue creado el ministerio ya por el 2007-2008, en donde la que ahora es presidente de la República, que estaba liderando en ese momento la Red Solidaria, justamente lo creó para beneficiar a las familias más pobres a través de un proceso de focalización, ¿verdad? A mí me tocó de alguna manera apoyar ese diseño, Raúl, y puedo dar fe de que era un trabajo muy bien elaborado. Fue lamentablemente durante tanto el gobierno de Porfirio Lobo como y sobre todo de Juan Orlando Hernández fue totalmente desviado y más bien fue utilizado con un criterio totalmente político, ¿no? Entonces, cuando tú utilizas un ministerio supuestamente de desarrollo social para agenciarte votos y no para proteger a las familias más pobres, entonces los resultados son muy evidentes, ¿no? Tenés un crecimiento de la pobreza sumamente fuerte, sobre todo en los 2 últimos años, y una imposibilidad a través de las políticas públicas de proteger a la gente más pobre, ¿no? ¿Medidas inmediatas para paliar el costo de la vida? Buena pregunta, pero en realidad... ¿Qué reacción esa? Es que mire... Qué suspiro, ¿eh? Sí, es que en realidad... Estamos con ellos, estamos jodidos con ellos los hondureños. En una condición como la que estamos necesitaríamos una varita mágica. Hay una situación exógena que nos está atacando fuertemente y a lo interno creemos que necesitamos un liderazgo, que en este caso debe ser del gobierno, que nos impulse hacia lo que es primero medidas de ahorro. Yo he estado esperando en las últimas semanas que inicie fuertemente una campaña de ahorro energético y de todo, porque sinceramente si nos damos cuenta hay que ahorrar combustible porque está caro, hay que ahorrar energía porque está cara, pero también hay que ahorrar hasta lo que consumimos el día a día, productos básicos son necesarios, pero productos suntuarios no tanto. Entonces también hay que ahorrar en lo que es el gasto de nuestros hogares. ¿Por qué? Porque esto se va a ir complicando. Bien se decía antes, o sea, esta situación no termina. Aunque los bombardeos en algún momento dado terminen, todas las sanciones continuarán por un buen tiempo, como ha pasado en otras latitudes, en otras situaciones de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que primero, algo a corto plazo, muy corto plazo, es campaña de concienciación severa del ahorro. Eso es lo primero. Y luego comenzar a visualizar hacia qué tenemos que invertir, tanto el ciudadano para tener mejores condiciones de subsistencia en este momento, principalmente los más desposeídos, y luego el gobierno poder entender hacia dónde tiene que dirigir sus esfuerzos. En esta parte yo coincido en que el gobierno, para hacer esta redirección de lo que es el presupuesto general, lo primero que se tiene que entender es qué es nuestras prioridades reales y con cuánto podemos contar. No podemos continuar alargando o extendiendo lo que son el endeudamiento del país, porque lo que va generando no es sencillamente mayores complicaciones a futuro para poder desarrollar aquellas políticas públicas que puedan ayudar a reducir pobreza. Los fondos que tiene el gobierno tienen que ser encaminados hacia reducir pobreza. ¿Por qué? Porque lo que al país lo tiene con mayores complicaciones de desarrollo es la pobreza. Gente que no ve una luz en el camino y que tiene que emigrar, o que tiene que, y no solamente emigrar hacia otro país, sino que emigrar hacia las ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, los cuales ya están topadas, no tienen empleo, no encuentran empleo, se van desilusionando y buscan incluso irse hacia otro país. ¿Y eso qué significa? Que el agro, que es el que nos da de comer a nosotros, toda la producción agrícola que debería ser, Honduras debería de ser como fue hace varias décadas, el granero de Centroamérica, tiene tierras para hacerlo, pero no tiene tecnología porque no se ha dirigido hacia ahí la inversión de los programas gubernamentales, sino que solamente hacia ciertos sectores de amigos o de influencia, pero lo que realmente los grandes productores pequeños que son,
no tienen esas condiciones. Entonces, yo creo que definitivamente no hay mucho que hacer a corto plazo. Sinceramente, ahorrar y que el gobierno dé también las muestras del ejemplo que debe de ser un ahorro. Y entonces comenzar a exigirle al ciudadano que también lo haga. Mire, así como está planteado esto, después de que el año anterior tuvimos una factura petrolera que rondó por los 1.500 millones de dólares, para este año se está proyectando que va a ser superior a los 2.000 millones de dólares. Va a superar los 2.000 millones. Sí, sí. Ya Va a ahorita. superarlos. Bueno, y rápido, se va a incrementó en 800 millones en relación al 2020. Y eso es preocupante. Y eso viene y eso que el incremento que sustenta es un alza del petróleo de 52 dólares a 89. ¿Y cómo estaremos ahora cuando el rango de incremento es de 80 dólares a nivel internacional al pasar de 57 a 130 y ahora está fluctuando entre 103? Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo contrarrestar el costo? Entonces, mire, los costos, el costo de la canasta básica, el costo de la vida es trasladado por los mismos productores, por los mismos empresarios, pero no es, digamos, ellos tratan de compensar todo ese incremento del costo de energía, esos incrementos en el combustible, incrementos en los fletes, que se han tomado medidas. Entonces, lo que debe hacer el gobierno, y hablando del tema presupuestario, ya que lo mencionaron, lo mencionó el licenciado Raudales, pues tenemos que volver a los programas de compensación del ingreso, a los programas de transferencias condicionadas o no condicionadas, porque si vemos la condición del mercado laboral, y esto es importante decirlo, las medidas compensatorias que está tomando ahorita el gobierno es para volver a una situación que ya estaba deteriorada. Y el mercado laboral registra 2.5 millones de subempleados. Y esta es gente que desea trabajar, 1.5 desea trabajar, pero no puede trabajar la jornada laboral completa y no gana ni siquiera un salario mínimo. Y sobre esto le viene este nivel inflacionario y hay una expectativa de 6 meses que no sabemos cómo va a evolucionar por el problema en Ucrania. Entonces, y vemos que el subempleo continúa aumentando, el subempleo visible aumentó en 1 millón. Tenemos 1 millón de nuevos subempleados del 2014 al 2021. Imagínense. ¿Y quiénes? Para el público, los subempleados, ellos no ganan ni siquiera, gente que desea ganar más y no ganan ni siquiera el salario mínimo. Y la ley del empleo por hora generó ese nuevo millón de subempleados, que no es el tema de hoy. Entonces, ya de por sí había una condición crónica en el mercado laboral, institucionalizada a través de una ley, y con una condición de pobreza estructural, que ya lo había mencionado, lo mencionamos en el tema del agro. Entonces, lo que queda es que además de las medidas energéticas, de compensación energética que está tomando el gobierno a través de subsidios, rebajas, ese gasto compensatorio en los fletes para los importadores, entonces tenemos que volver otra vez y agilizar medidas compensatorias a los ingresos. El ingreso per cápita en Honduras anda en 2.700 lempiras. O sea, hay una brecha de desigualdad tan grande que ahorita lo más probable, lo que va a suceder en esta crisis energética, es que esa brecha se va a seguir ampliando y el problema del mercado laboral no se va a resolver en el corto plazo, el deterioro de los ingresos va a continuar porque la inflación se lo come. Entonces es tiempo de poner en agenda entonces una política de subsidios, pero ya no estoy hablando de los subsidios de energía, ya no estoy hablando de subsidios de otra naturaleza relacionada siempre con el tema energético. Por lo tanto, eso es una parte por parte del gobierno, ¿no? Y lo otro, lo que preguntaba Raúl, pues son las medidas de racionalización en el uso de la energía en casa, la racionalización del uso de los vehículos en casa, o sea, utilizar lo necesario. Entonces, la campaña que decía el arquitecto, una campaña de concientización de la población, y esto es de carácter urgente. Esto es una emergencia, inclusive se debería decretar emergencia nacional energética. A mí me parece que en general las medidas que se han tomado son correctas. Emergencia Nacional Energética. Antes de eso, ya se subsidia la factura eléctrica para consumidores de menor rango, pero hay reclamos por la paga de la clase alta, media y la media baja. Bueno, la clase alta, los ricos, ayer que entrevistaba al expresidente Correa de Ecuador,
Decía que un amigo mío, no voy a mencionar el nombre, que lo conocen todos ustedes, me dijo un día, mira Raúl, te vendo esta casa. Ájale, ni que me la regales te la compro. Así le dije, ni que me la regales la agarro. ¿Por qué? Me dice. ¿Cuánto pagas de luz? 100,000, me. Esos que paguen. Luego que tienes a grandes mansiones, todos los ricos que paguen. Pues tienen, la producción generan dinero, claro, que es el 1% de los hondureños, ¿no? Claro. Pero, ajá. Sí, yo creo que aquí el gran problema de esto es el tema de los costos, sobre todo para la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Ahí es donde yo siento que también hay que ver de qué forma se puede lograr que esto no vaya más bien a producir o a provocar un agrietamiento mayor del desempleo acá en el país, si se empiezan a dar cierre de empresas debido al incremento en los costos, porque hay que recordar que la gran mayoría, Raúl, de las empresas hondureñas son micro, pequeñas y hasta medianas, ¿no? Que la gran empresa, que está bien que pague el valor actual de la energía, que dicho sea de paso debe de irse reduciendo en términos de la reducción de los costos, y ahí yo quiero mencionar algo de lo que decía acá Erwin, ¿no? Y es el tema de la cómo lograr una negociación adecuada. Ayer, por cierto, ya lo mencionaste, el presidente Correa hablaba sobre la necesaria negociación de esos contratos de energía, ¿verdad? O la necesaria renegociación en el sentido de que se debe, los productores o los generadores de energía deben entender que este es como un barco y que si el barco se hunde ellos también se van, pues. O sea, que su negocio depende de que esto, de que no vaya a haber una crisis como la que se dio en no se les puede pagar, ¿no? Pero es renegociar los precios y la deuda. Ambas cosas. Y Correa dijo que era capitalismo corrupto. Eso no era... Exactamente, ni siquiera, eso como dijo él, ni siquiera es neoliberalismo. No es ni siquiera neoliberalismo. Ni siquiera es capitalismo o economía en el mercado en el mejor sentido, ni siquiera es competencia pura. Sí, es que la liberalización del mercado eléctrico, más bien, ¿cuál liberalización? Si se anticiparon a amarrar todos los contratos. Fue todo lo contrario, un oligopolio. Aquí la escalada del sector eléctrico comenzó en 1994 cuando 2 o 3 empresarios aborazados, mercantilistas, empezaron a adueñarse de este mercado y nos la crisis energética del 94. Nos tienen ahora prácticamente embrocados, ¿verdad? A todo el país, porque no solamente los pobres, pero también los pobres y sobre todo ellos están pagando la situación que se está viviendo, pero además esto se ha revertido incluso hasta en la gran empresa, porque no puede ser competitiva. Si es exportadora no puede ser competitiva porque tenemos vecinos, aquí nomás, ¿no? 2 vecinos pegaditos que tienen condiciones en su mercado energético muchísimo más ventajosas que en el caso hondureño. Así es que mientras esta situación, y yo creo que esa es una tarea fundamental que debe de realizar el gobierno, pero yo te estaba diciendo, Raúl, que me parece muy positivo que el ministro, el joven Tejada Carvajal, esté en este momento organizando o haya organizado ya una mesa multisectorial. Me parece positivo en el sentido de que esta es una tarea de toda la ciudadanía, de todas las fuerzas económicas y políticas del país, porque es una responsabilidad de todos los hondureños, ¿no? Yo no tengo, una vez hablé por teléfono con el ministro, muy amable por cierto, es una tarea no fácil, ¿no? No, es una tarea complicada. Es que él se encuentra en una disyuntiva. Es un tema de economía política, Raúl. Sí, y se encuentra en una disyuntiva porque cualquier medida de subsidio que se tome, aunque hay un subsidio cruzado, pero la rebaja de la tarifa, ya lo dije, impacta en los ingresos del ENE, la recuperación se posterga. Entonces, ¿a qué obliga eso al secretario Tejada, al gerente de la ENE? Obliga a tomar medidas de carácter urgente para reducir pérdidas técnicas, que se consigan los recursos, 400, 500 millones de dólares, para poder realizar esas inversiones, para poder compensar, disminuir las pérdidas técnicas, y de manera de que eso genere ingresos adicionales y compense reducciones en la tarifa, porque esto va a seguir. Entonces, el combate al hurto. Entonces, si todos nos vamos a sacrificar, entonces los que tienen que pagar, y los mayores evasores, perdón, los mayores... ¿Cuál sería el sinónimo para no decir ladrones? No me quiero comprometer, ya lo dije. Pero no voy a decir quiénes. Pues entonces es un tema de desigualdad, ¿verdad? Para evadir responsabilidad, pero eso obliga y nos lleva
al tema de la recuperación financiera de la ENE, y que se tomen las medidas, ya desde ahora ir sentando las bases para hacer lo que no se hizo en el pasado reciente, la interventora, lo que no hicieron los antiguos gerentes. Sí, nada. Y yo no avisoro que haya una auditoría forense en el tema financiero, ya lo mencioné aquí mismo en el set, yo ya lo dije una vez. Entonces, urge revisar el tema legal de las demandas de la ENE. Hay generadores, es que ellos con esas leyes que favorecieron crearon algunas condiciones para que la ENE pague más por la energía, que el costo lo incremente, y ellos han encontrado espacios legales, hay vacíos en esas leyes que permiten demandar a la ENE, digamos, porque no me conectaste 3 horas a la ODS, digamos, si yo soy eólico, pero la demanda en ese momento es hídrica, porque no hay viento, hay que pagarle, y por eso demandan a la ENE. Es correcto. Y son demandas en millones de dólares. Pero eso, yo conozco demandas. Eso proviene de los contratos. Por eso les digo, viene de contratos mal negociados, entonces ¿Cómo se urge. te ocurre Pero es que así dar es. eso? Es decir, una persona, perdónenme los diputados que estaban Así en es. ese momento, no los de ahora, los diputados que negociaron los contratos, o bueno, digamos que cuando Sabemos estuvo por qué. el Congreso ya va cocinado, Sabemos por qué. pero el problema es la gente que negoció esos contratos, ¿cómo se les ocurre que están ahí contratados por el pueblo hondureño y no pensar en el bienestar del país a la hora de decir o aceptar estas condiciones tan leoninas? Hay demandas que sobrepasan los 100 millones de dólares a una institución que está en números rojos. ¿De dónde va a pagar la ENE? Pero es que hay una cosa muy clara con esos contratos. Hay muchos contratos que no se cumplen como deben de ser. Entonces, al momento de renegociarlos, lo primero que hay que hacer es revisarlos todos minuciosamente y tener el as bajo la manga, Todos como dicen, bueno, muchas autoridades han dicho, ya lo revisamos, ya platicamos con ellos, ya nos sentamos, el mismo COEP se sentó con la interventora anterior y al final no se hace nada. Pero es que ahí viene también lo que es la Al final decisión, no se hace nada. la voluntad Entonces, política. es voluntad política. Lo que Exacto. tiene postrada la ENE Voluntad se llama falta de voluntad política. Punto y aparte. Bueno, pero Correcto. esperemos que esto se revierta ahora. Claro, yo tengo claro, no, esto confianza es, de que este es un inicio. Es que tiene que hacerlo, porque si no lo hace, Miren, ustedes, va para abajo el ustedes gobierno. que saben de eso, razonando, los gerentes de la ENE de los últimos años es un desastre. Gente que no sabe. Pero es que iba por un fin. No, por eso, pero mire, ve, en este momento, no sé, el licenciado Tejada, él está empezando, ingeniero. Doctor, entiendo que él era catedrático universitario. Tienen que poner en la ENE a alguien que sepa. Sí. Porque por ahí la vez pasada estuvo una comisión interventora de 3 que solo andaban viendo cómo le arrebataban el contrato de H para entregárselo a unos privados que querían robarse ese contrato. Esos eran los interventores. La señora Miriam Guzmán, que del azar pasó al ENE, ¿qué sabe Miriam Guzmán del ENE? Nada. ¿Qué puede haber Miriam Guzmán más que yo del ENE? Nada. O sea, si a mí me dicen, Raúl, ¿vas a ser gerente del ENE? No, gracias. No, pero, ajá, ¿qué sabe Miriam Guzmán del ENE? Nada. Y todos los de los anteriores también, nada. Y lo que sabían que era de leyes, no revisaron contratos. Porque ahí estaba el asunto. Sí, pero mire, si razonando, si hay un buen gerente que sepa del tema, busca buenos abogados que revisen los contratos. Claro, claro. Ajá. Pero fíjate, me han dicho a mí, no sé si estaré en lo cierto, vos me corregís, Raúl, que se le ha ofrecido la gerencia de la empresa a gente que entiende el tema y no han aceptado, ¿no? Y yo creo que la razón, me atrevo a especular, que la razón por la cual esta gente no ha aceptado es porque tienen miedo a que desde el más alto nivel, y hay que decirlo, pase lo que estaban mencionando ahorita mis dos colegas, que no haya voluntad política de que esto se revierta, porque más allá del conocimiento, que está muy bien, yo comparto completamente contigo de que quien lidere estos procesos tienen que ser personas entendidas en la materia. Ya debemos de estar primero ensayando curvas de aprendizaje que son muy largas o improvisando medidas tomadas por personas que no entienden el tema, ¿no? Pero más allá de eso, es fundamental que exista una voluntad de revertir este proceso y de
hacer entrar en razón a quien corresponde, que es a los generadores de energía, a los que firmaron esos contratos y a quienes han estado demandando al país por dinero que no existe, ¿no? Que solo existe en las arcas del Tesoro Nacional y que ese dinero debería estar sirviendo más bien para reactivar las escuelas, para mejorar los hospitales, para mejorar las carreteras, hacer al país más competitivo en vez de estar pagando, subsidiando a la ENE, ¿verdad? Entonces, mientras no convenzamos a esta gente, no busquemos formas adecuadas, inteligentes de convencer a esta gente, repito, de que si fracasa la ENE, fracasamos todos y fracasan ellos también, ¿verdad? Se van a hundir las empresas mismas de ellos también. Mientras no convenzamos de eso a esta gente, el problema no se va a resolver. Está muy bien, hay que buscar a un gerente que esté dispuesto y que además conozca la materia, conozca el tema de energía, pero sobre todo debe de haber convicción clara en todo el tinglado gubernamental de que este asunto hay que revertirlo, de que esta situación que nos ha venido afectando desde 1993, que se creó la ley del subsector eléctrico y que tiene hundido al sector energético acá en el país, al sector eléctrico acá en el país, debe de cambiar. Es que nadie quiere gerenciar una empresa en números rojos, y peor la ENE, porque ahí hay temas de carácter legal, hay temas de carácter laboral, una ley general de la industria eléctrica que se aplicó a medias. Y tema de intereses, Entonces, muy fuerte. yo digo Solo le voy a decir algo. aquí también hay un tema de patriotismo. O sea, si está en números rojos la empresa y siempre va a generar pérdidas y va a tener ese déficit de 11.000, 12.000 millones cada mes de enero, ese es su flujo de caja, entonces yo creo que tiene que estar sobreentendido que es una empresa en quiebra, pero tiene que sentar las bases desde ahora para entonces, en un periodo que cuando se vence el contrato de H en año y medio, entonces ya se siente, ya están las bases sentadas para una reducción de pérdidas técnicas y políticas de antihurto y todo. Pero díganme algo, aquí en Honduras, yo tuve la oportunidad de tratar al señor Roa Barragán, que fue gerente de H, y que ahora se fue a dirigir la campaña del señor Petro en Colombia. Es increíble, ¿no? Pues, imagínate que estaba acá gerenciando una empresa y ahora resulta que es del partido de Petro, ¿no? Me parece una cosa rocambolesca, ¿no? Pero te voy a decir algo, cuando yo hablaba con él, ese hombre tenía conocimiento de eso, de la ENE, de la energía, y en Honduras no hay alguien así, porque de verdad... Sí, hay gente. Yo Sí, sé, hay. nombres, los voy a anotar, nombres. Y se los vamos con todo respeto, se los vamos a proponer a doña Xiomara. Es que ya se les ha ofrecido, Raúl. Dame nombre, pues. Dame nombre. El ingeniero Arriaga Yacamán. Ah, está desfasado, hombre. Sí. Ya, Arriaga Yacamán, güey, en el gobierno de Carlos Flores. ¿En el 2000 qué? En el 98. 98, 2002. No, Arriaga Yacamán es un buen hombre, un buen cepilla. También ya está mayor. Busquemos gente capaz, joven, que tenga capacidad. Ese Roa sabía de eso. Vaya, el ingeniero Mario Zelaya, por ejemplo. Mario Zelaya es uno muy bueno. Sí. Vaya, está bien. Yo no entiendo por qué no lo han llamado a él. Mario Está Zelaya. Deras, Además, ingeniero Deras. ingeniero Deras. ¿También? ¿Cuál de Deras? Deras, el que fue gerente interino por unos días. Que son gente que se han formado en la ENE y que han conocido. Son gente de adentro. Tiene que ser la conocen gente cómo que ha se estado en ENE. Y lo único que necesitan ellos es acuerparse con voluntad política. Es que necesitan apoyo. ¿Y qué El significa miedo eso? que tiene la gente, Raúl, es que no se les dé el apoyo de arriba. Así es. Si vos seguís, si vos lo vas a poner ahí de carne de cañón, de esos coyotes, de esos monstruos que están ahí manejando el tema. Porque hay que reconocerlo, Raúl. Hay muchas presiones. El tema, los mercados, no solamente en el energético, pero el energético especialmente, están manejados acá por grupos que son muy fuertes, que tienen un poder, que tienen el poder capturado acá en el país y que no lo van a dejar así nomás. Se necesita mucha muñeca política, ¿verdad?, para poder trabajar y negociar con ellos. Esto no es el primer país en donde pasa, Raúl, ¿verdad? Hay ejemplos buenos de gente que ha hecho cosas de forma positiva en otros países y que han arreglado el problema. Entonces yo creo que es un poco de ver también, de hacer un benchmarking y ver qué es lo que se ha hecho bien en otros lugares para que
eso pueda de alguna manera replicarse acá de forma positiva y ayudar a la gente que entiende el problema energético acá, porque sí, repito, gente como la que hemos mencionado, son personas que conocen el tema energético. Sí, pero ojo. No podemos decir que no. Pero ojo, ahí hay que tener cuidado también por otro lado. Muchos de los técnicos, muy buenos por cierto, que han salido de la ENE, han sido jalados por la empresa privada, estos mismos generadores. Y hoy en día son gente muy conocedora también. Pero tomar a alguien de estas personas y ponerlo al mando de la ENE sería como poner a los privados al mando del asunto energético, el asunto de energía. ¿Por qué? Porque prácticamente hemos visto incluso personeros de estas asociaciones de energía renovable, por ejemplo, que ellos nunca aceptan que ellos son parte del problema de la ENE. Solo le echan la culpa a las pérdidas y a las malas decisiones del gobierno, pero nunca lo han aceptado. ¿Por qué? Porque ellos tienen que responder a los intereses de sus sectores, que hoy son ellos parte de estos sectores. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque yo, por ejemplo, yo tengo otro nombre de alguien que es muy brillante en esto, que es el ingeniero Morán. José Morán. ¿Verdad? José Morán, ¿verdad? Y es muy, muy bueno, conoce esto, incluso ha hecho artículos donde explica muchas de las situaciones que dan el descalabro financiero de la ENE. Pero él en la práctica es buena, porque eso es la teoría. No. Él ha trabajado toda su vida en eso. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? José Morán. Pero él en este momento está presidiendo la CRE, entiendo, La CRE, ¿no? claro, pero una cosa es lo que tiene que hacer la CRE y otra cosa es lo que la ENE tiene que echar a andar. Y ahí viene el asunto. ¿Por qué? Porque también, cuando decimos voluntad política, también tenemos que buscar transparencia. Esa transparencia es la que le puede dar la vigencia al que pueda ser el que dirija a futuro esta empresa nacional de energía. Yo decía anoche en un foro, y que todos estos personajes que llegan a estas instituciones clave en Honduras, en el desarrollo de Honduras, no pueden llegar a gerenciar, tienen que llegar a reformar. Si se va a ir a gerenciar el día a día, sí, un problema como el del ENE, No hay salida. apago a fuego, no hay salida, no hay, a mediano y largo plazo, no hay solución. Tiene que ser alguien que ha estado en el ENE. Solo el que ha estado adentro del ENE comprende el problema de la ENE. No puede venir de afuera. Es mandatorio, requisito número 1 para esa lista que está armando ahí Raúl Valladares. Pero Ya sabemos quién es la mano que mece la cuna aquí. No, sino que no, de verdad, y van a poner a quién, pues, van a ir a lo mismo. No, pero es que ninguno de ellos ha estado gerenciando. Cuando viene el Fondo Monetario, a ver, y Lene, ustedes, que seguimos igual, no sirve Honduras. Si hace poco vino personeros de Estados Unidos y no vino a su decirnos. secretario de energía de Estados Unidos. Más bien a promover las APP. Correcto. A promover las alianzas público-privadas, eso es lo que nos tiene A eso viene. Y eso es preocupante. No es posible. Mire, es preocupante, el gobierno tiene que tener mucho tacto y no decirle todo sí al gobierno americano, que Así los es. personeros decirlo, no, vamos por la decisión y desde bajo el modelo de asociación público-privada, las 3 empresas de generación, transmisión y distribución, por favor, ahí tenemos el caso de DH, un Y ese fracaso error total. Y ese error es grave, porque queremos partir el problema en 3. O sea, no podemos con uno y lo queremos partir en 3. Y eso significa, porque dicen que la extinción es para darle competitividad a las 3 eso no va a dar empresas, no va a dar competitividad. Perdóname, Correcto, no va a darla. Vos sos economista, yo soy economista, yo estudié mucha microeconomía también. Yo le decía a alguien, yo no puedo entender de qué manera va a ser competitivo eso. A mí que me expliquen, porque yo he escuchado, o sea, yo no soy especialista en energía, no puedo hablar, Pero sí en me economía. abstengo de hablar, pero sí soy especialista en economía. Sí. Y lo que yo sí entiendo es que partiendo esa empresa en 3, no estás logrando ninguna competencia. A ver, ¿qué competencia está generando ahí? Entonces, que me expliquen. Yo estoy dispuesto a aprender en ese sentido, pero Te acompaño en eso porque yo quedé y distribución, ¿cuál es la otra? generación y transmisión. División y ¿verdad? transmisión. Y luego comercialización también. O sea, 3 jefes. 3 jefes no van a poner de acuerdo. Comparto con Julio que nos expliquen.
¿Cuál es la ganancia de poner 3 en vez de 1? Pero es que mire, es sencillo. O sea, el problema de la ENE lo tiene que resolver el Estado. O sea, el gobierno tiene que resolverlo. Resuélvanlo y después analicen si hay que escindirla o no. ¿Por qué? Porque sea como sea, lo que se está buscando a la larga es tener más posibilidad de buscar carne fresca para caerle de parte de los privados. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que está sucediendo en este momento es que la ENE todavía tiene ciertos bienes a los cuales son muy apetecidos para poderlos tomar. El caso de Patuca, casi lo agarran. Las represas. Claro, Patuca casi convencen a los personeros de la ENE que se los diera a cambio de la deuda. ¿Y qué significa eso? Es como que si usted tiene un supermercado del cual vive y lo tiene que dar por deuda, y después de qué va a vivir. O sea, es absurdo. Sin embargo, lo que están buscando y están presionando, y recordemos que esa es una de las presiones que ha hecho el fondo desde hace mucho tiempo atrás, y que al final el personero de la Secretaría de Energía de Estados Unidos vino a presionar eso todavía, porque están en el mismo camino. Pero definitivamente la ENE, yo lo he dicho en esta forma, si es un problema de la ENE, renegociemos todo y después busquemos fondos para sanearla y después pensemos cualquier cosa. Mire, Por ejemplo, otra cosa. La sobrepoblación de empleados en la ENE es el cachimbo de activistas. Por eso creo que es un problema político. Activistas que ganan un montón de pistos sin hacer nada. Politizaron la ENE, la llenaron de activistas. ¿Cuántos empleados tienen esas celulares? ¿Cuántos empleados tienen? Y ganan millones y millones. Por cierto, a esos de Tigo les han dado el espectro. Eso es un delito, se los van a revertir. Se los van a revertir. Nah, es sinvergüenzada eso. Pero, ¿por qué no hacer eficiente el ENE? No, que tienen activistas ahí que ganan 60, pero 80. es que eso pasa en todo el gobierno. Esa es la eficiencia administrativa que impacta en el costo, en la estructura de costos del ENE. Esa planilla tan alta, 1.500 millones de lempiras al año. Mire, y volviendo al tema de la decisión, a mí me preocupa los organismos internacionales presionando. El BESI tiene billete para la decisión, pero no tiene billete para las inversiones en distribución. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no renegociar, señores? ¿Quién es el que decide al final quién necesita los recursos? ¿Quién identifica las necesidades del país? Somos nosotros. ¿Qué se hacía antes? Usted sabe que la CEFIN le clavaron una paralela en la Coordinación General de Gobierno, y las decisiones de selección de proyectos y priorización de proyectos pasaban en papel por la CEFIN, por la Dirección de Inversiones, pero quien tomaba la decisión de qué proyectos se ejecutaban eran 5 o 6 jodidos allá en la Secretaría General de Gobierno, casi todos eran abogados. Entonces, ¿por qué ahora que se está volviendo a la institucionalidad y devolviéndole las funciones a todas las secretarías de Estado, porque ese es un hecho, ¿por qué entonces, por qué no decirle al BESI o al organismo internacional que tiene esa disponibilidad de recursos para si hay decisión? ¿Por qué, señor? Présteme esos recursos para inversiones en transmisión, présteme esos recursos para inversiones en distribución, que esa es la base para la recuperación financiera del ENE, además de los contratos, ¿verdad? Entonces volvemos al tema, voluntad política. El acreedor no define qué le va a prestar al gobierno. Es el gobierno que decide lo que yo necesito. La paleta, el plan. El plan de lo que necesita. Así es. Entonces, Ahora, Erwin, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero hay que recordar una cosa. Todo este esquema también obedece a un desmontaje que se hizo del sector público hace muchos años. Totalmente de acuerdo. A ver, totalmente de yo acuerdo. sí estoy de acuerdo con que la parte de definición de la inversión pública y todo tiene que estar en una Secretaría de Planificación, como estaba antes de los años 90. ¿Verdad? En los años 90 ahí estaba, había una Secretaría de Planificación y ahí estaba la Dirección de Inversión Pública. Así es. Luego lo que se hace, cierran la Secretaría y no hallaban qué hacer con la tal Dirección de Inversión Pública, lo fueron a meter a Finanzas. Exactamente. ¿Qué tiene que estar haciendo en Finanzas una Dirección de Inversión Pública, verdad? Cuando tiene que haber un cerebro que piense cómo gestionar el elemento. Volver a la planificación. Luego se va a meter, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, se va a meter se crea una paralela en Coordinación General de Gobierno que debilita todavía más. Ya era débil la inversión pública en finanzas, ¿verdad? Pero acá lo debilita más porque ponen a personas sin criterio técnico, sino más bien con criterio político, que lo que hacen es conversar por teléfono con aquellos que vienen a ofrecer, que vienen a manipular, ¿verdad? Entonces,
mientras el gobierno también no se ponga fuerte y genere un tinglado, una organización fuerte que permita que se negocie de manera adecuada y no con criterios de politización y de beneficio para ciertos sectores, el asunto no va a cambiar. Entonces, es un juego de las dos partes. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque el gran problema que hemos tenido ya desde hace bastantes años, Raúl, esto no es nuevo, ¿verdad? Este es un asunto que yo podría decir que en la historia de Honduras jamás ha sido fuerte, ¿verdad? Es que los prestamistas, los financistas vienen a imponer aquí. Vienen a imponer, ¿por qué? Porque no hay cuadros bien formados que permitan negociar adecuadamente. Entonces, cuando vos hablas con alguien del Banco Mundial, te dice, mira, a ver, si yo tuviera una buena propuesta, yo no vendría a ofrecer acá lo que a mí se me antoja. El problema es que si no tenés con quién hablar, vienen a también. O solo te presto para infraestructura. Yo decido. Yo decido. Ya no tenemos fondos, porque ellos decidieron qué invertir. Digamos, toda esa transformación de infraestructura portuaria, aeroportuaria, a través de los modelos de APP fue promovida por los mismos acreedores. Pero por supuesto. ¿Y qué es lo que generaron? Oligopolios, monopolios. Entonces, ellos nos vienen a imponer. Entonces, ahí tenemos un problema relacionado con la inversión. Y esa es otra línea de investigación, distinguidos. ¿Qué ha pasado con esa priorización y selección de inversiones públicas? ¿En qué se ha ido en todos estos 12 años? Ese es un mensaje para el Consejo Nacional Anticorrupción. Sí, pero va más allá de eso. Esta es inversión pública. Mira, va más allá de eso, fíjate, qué interesante lo que estás diciendo. Pero al final, ¿cuál es la respuesta también institucional? ¿Cuál es la respuesta del Estado frente a estas cosas? Fíjate, un tema que es clave frente a toda esta nueva reorganización industrial que se está dando a nivel internacional, porque no solo es aquí. Vos mismo estabas hablando ahorita de que se generan monopolios, oligopolios debido a este tipo de decisiones. Tenemos una comisión de competencia. De competencia. Imagínate, exactamente, pero imagínate quién ponen ahí con criterio político a personas que no tienen ni idea de qué es eso. Te lo digo con conocimiento de causa, porque a mí me fueron a buscar los 3 anteriores. Y voy a ser infidente, ¿no? No, sí, ahora contá. Me fueron a buscar los 3 anteriores cuando yo era ministro de planificación. Casi a preguntarme qué era eso que le estaban dando. No, pero miren, la desgracia de este país. ¿Saben qué es lo que preguntan primero? ¿Cuánto es el sueldo? No, claro. Sí. ¿Cuánto es el sueldo? Pero al final todos sabemos. Fíjate qué interesante, porque casi fue público esta vez cómo se eligieron estos 3 comisionados. Y mirarles el perfil, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo, por favor, no es un ataque personal, ¿verdad? Pero ese es un tema bien delicado en el contexto actual. Si hay oficina estatal, porque no es una oficina del gobierno, es una oficina del Estado, esa, ¿verdad? Elegida por el Congreso Nacional, que debe ser cuidadosa en la vigilancia, en el estricto cumplimiento de temas de competencia acá en el país para romper los oligopolios y los monopolios y darle a la población, al público en general, la posibilidad de acceder a precios adecuados, a que puedan tener opciones de elegir, ¿verdad? Tiene que estar compuesto por un equipo técnico muy riguroso, que entienda muy bien el tema de qué es la competencia, y aquí prácticamente nadie conoce eso. Y dejémosle una tarea ya a los que están ahorita, que analicen qué ha pasado en términos de competencia con estos nuevos monopolios de aeropuertos y puertos, y ver qué beneficio, cuál ha sido el costo-beneficio. Total. Sí. Ahí tienen la tarea, y que vean el impacto, porque esto lo que ha generado son fallas de mercado. Un modelo de asociación pública que ha generado fallas de mercado. ¿Qué es eso? Encarece, en vez de disminuir, mejorar la calidad y disminuir los precios, ha desmejorado la calidad del bien y servicio público, que era público, con precios más altos. Entonces, el modelo no funcionó. Pero aquí viene algo que voy a retomar lo que decía Julio, y es muy importante: planificar. Todo país que ha ido en desarrollo ha planificado. Y al planificar sabe hacia dónde va, qué rumbo va a tomar. Veamos el ejemplo de Tegucigalpa. ¿Cuánto hace que los arquitectos, el Colegio de Arquitectos le ha pedido a las alcaldías:
hagan un plan maestro que nos diga cómo planificamos nuestra ciudad antes que sea muy tarde. Tegucigalpa es un caos, porque no se ha planificado. El país es un caos, porque se dejó de planificar. Cuando se hablaba de Consuplan, en aquel tiempo, era precisamente para dirigir la ruta en que el país debería de seguir. Y entonces, como no hay planificación, es ahí los asideros necesarios para poder decir, vamos a desarrollar un proyecto, otro proyecto, que más responden a intereses particulares que a lo que es el beneficio de país. Entonces, ese tiene que ser incluso para saber cómo dar las inversiones en proyectos de agricultura, de turismo, sociales y todo, para este gobierno. Esta es prácticamente una exigencia que debería de ponerse este gobierno, de planificar el futuro de Honduras y luego tratar de blindarlo, porque en otros países la planificación dice cómo tiene que trabajarse el desarrollo de un país y el gobierno solo llega a administrar la cosa pública de inmediato. Pero, arquitecto, pero es que mire, no estamos hablando aquí ni de planificación centralizada, ni siquiera de planificación indicativa como se daba en los años 50, 60, ¿verdad? Estamos hablando de una secretaría que debería ser el cerebro, creo que eso es lo que estás diciendo, correcto, que debería claro. ser el cerebro de la organización gubernamental para un cumplimiento estricto, que sea la que hable también con el sector privado, para que definan un poco más o menos cuáles deben ser los canales para facilitar el tema del cumplimiento. Así es como se entendería en el siglo XXI, digamos, en el contexto actual, ¿verdad? Pero yo creo que entonces es un tema de organización industrial, ¿verdad? Para poder verificar que haya un crecimiento adecuado en el país, ¿no? Que los niveles de competencia se generen de forma adecuada. Lamentablemente se vulgarizan estas cosas, ¿no? Lamentablemente la misma falta de elementos competitivos en el mismo gobierno para que puedan generar propuestas adecuadas es lo que hace que aquí todo el mundo venga a mandar. Fíjate, mira, aquí me mandan un mensaje, no voy a decir el nombre de la persona que me lo manda porque lo voy a quemar. Pero no, pero aquí lo bueno es quemar a la Mara. Fíjate que a mí me escriben, Raúl, tal cosa, pero no me digas mi nombre. Y como decía don Jaime Rosenthal, miren, a mí no me cuenten nada, que yo no soy tapadera de nadie. Mira, no, pero mira, me ponen, no se trata de generar competencia, el tema de la decisión de la ENE, me dicen, oye bien, es que me da risa. No se trata de generar competencia, la decisión de la ENE es para obtener financiamiento que la ENE no podría obtener porque no es sujeto de crédito. Entonces es un compromiso, pues. O sea, eso es lo que decía. Es que pero si el Estado sí lo puede hacer. Por eso lo voy a escindir. Oíme, ¿qué clase de argumento es ese? Absurdo. ¿Qué clase de argumento es ese? No, es que fíjate que si no me dan pisto. Y yo necesito pisto, entonces mejor voy a hacer lo que me dice el prestamista. Como que venga a mí un banco privado a decirme, pero sí mira, te voy a prestar dinero, pero si pones a tus hijos en la Elbel. Pero si encuentran dinero para endeudar para pagarle a los generadores, para eso sí se encuentra, pero no para invertir. Sí, es penoso, eso es lo que le estoy diciendo, que es penoso, entonces nos quieren ¿no? imponer. Mire, ahí lo que queda es modificación de la ley. Si la ley va a ser verticalizada, va a seguir así. Aunque la decisión, yo entiendo que es legalmente ya existe, legalmente. Legalmente, correcto. Pero no se ha descindido en el término de quién es el operador privado. No se ha operado. Y se han hecho modelizaciones y obviamente, mire, usted puede hacer las más bonitas modelizaciones financieras y que le salga una TIR del 15%, etcétera, o sea, de acuerdo a los parámetros de competencia. Pero esos son modelos, son modelizaciones. En Honduras predomina, hay un problema moral, hay una crisis de valores, donde en vez de ver no solamente el rendimiento de la inversión, ¿qué más consigo si yo dirijo esta empresa? Los periódicos destacan hoy, disculpen, dice aquí, además en 4.68% baja la tarifa de energía para abril, mayo y junio. Sí, esa fue una decisión que tomó ayer el trimestre. Sí. Pero eso es precisamente porque usaron valores atrasados, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Diciembre y enero. ¿Qué quiere decir? ¿Qué paja? No, porque legalmente es la forma de hacer eso. En español, que la gente entienda. Si nosotros nos damos cuenta cómo ha venido fluctuando el precio del petróleo, todos nosotros creíamos, sencillamente, no hay de otra forma
más que el alza de la tarifa, porque el petróleo ha estado subiendo estrepitosamente y esperábamos nosotros un 5 a 6% más o menos. Y eso ya estaba casi claro. Pero claro, al utilizar la CRE, los valores de tanto consumo, tanto lo que es precios de petróleo de los meses noviembre, diciembre y enero, cuando el petróleo estuvo en precios que andaban entre los 65 y los 85, 89 dólares el barril, no a los precios que tenemos hoy. Eso dio la posibilidad y era una estabilidad bastante buena, porque en algunos días de esos meses bajaba todavía y llegaba hasta 60 dólares el barril en algunos puntos. Entonces, eso propició la rebaja de la tarifa. Legalmente es correcta porque toman valores que son reales. Pero claro, por eso se sabe que para la próxima lo que va a suceder es un impacto fuerte. ¿Por qué? Porque van a tomar los valores de febrero y marzo, donde el petróleo se ha ido para arriba y donde el precio de la energía térmica está incidiendo fuertemente en la tarifa, y todavía tenemos que sumarle lo que va a suceder en abril. Así que eso es. Permítame. Hola Raúl, buenos días. El problema, dice Alfredo Montalbán, de la ENE es el personal supernumerario. Hay 2 sindicatos. También tienen varias cabezas gerenciales. La CRE es una comisión sin razón de existir y con grandes salarios votados, plantas de generación y transmisión, personal sin conocimiento. No se sabe quién manda ahí, y no digamos los costos altísimos a los generadores privados, contratos impagables. Ojalá este gobierno tome en serio los problemas de la empresa y no solo lo sigan utilizando como la vaca lechera para varios sectores de la sociedad. Saludos a los distinguidos invitados. Bueno, entonces, algunos consejos que dejó el presidente Correa que deben ser tomados en consideración por el gobierno de Xiomara Castro. Aquí algunos están destacando de la protesta del gobierno de Ecuador, que por qué vino Correa. Bueno, doña Xiomara puede invitar a quien quiera, ¿no? Porque es prófugo de la justicia de la ultraderecha de Ecuador, pero sí los conocimientos de Correa tampoco los podemos desconocer, ¿va? Más allá de lo que pase, la política y de que lo anden persiguiendo, Raúl, más allá de lo que pase o lo que digan, el tema es que el hombre fue un presidente exitoso. Le guste o nos guste o no. Yo te comentaba ayer en un mensajito, yo tengo diferencia de pensamiento con Correa, pero yo no puedo desconocer que fue un presidente exitoso. Y que es más, el mismo Juan Orlando fue allá a pedir cacao a Quito al comienzo de su gobierno, a tratar de entender cómo era que había tenido tanto éxito Correa en sus 10 años de gobierno, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que hubo muchas cosas que se dijeron aquí, y te felicito porque fue un excelente programa el de ayer, que constituyen consejos sanos para lo que debe hacer cualquier administración que sea responsable. Y sobre todo, creo que lo más importante, y lo decía acá el arquitecto, es, aquí estamos pasando por una crisis moral. Y es fundamental que quien tome decisiones en el país lo haga considerando el bienestar futuro de esta sociedad, porque al final yo siento que como que ya estamos tocando fondo en muchos aspectos, ¿no? Y es necesario revertir muchísimas de las medidas negativas que se dieron en los últimos años. Correcto. Y Correa es doctor en economía, pero también hay que recordar que en Honduras hay buenos economistas también. Yo defiendo al gremio. No defiendo al Colegio de Economistas, pero sí defiendo al gremio. No, yo estoy de acuerdo. Que hay muy buenos profesionales. Hay muy buenos profesionales y obvio, si él viene como asesor, pues está bien, sus consejos son bienvenidos, y como dice el Libre Raudales, si tuvo éxito, entonces, y interesante que conoce al detalle, explicó el problema energético, pero similar, es la misma sombra. Es el mismo problema. Es la misma fotografía. Por eso yo te decía que ya hemos tenido, o sea, este no es el primer país en donde pasa una situación como la que estamos viviendo ahora. En muchos países latinoamericanos, de África, han habido problemas similares y se han resuelto con bastante éxito si se pone voluntad política, ¿verdad?
Un elemento clave es que, repito, tiene que estar ahí la gente adecuada, pero además tiene que ponerse serio a la gente para negociar con quienes han estado desangrando esa institución. Mire, no solo hay que ver a Correa como el político, como el presidente, como lo repito, él es un doctor en economía, el hombre maneja bien el tema, más su experiencia exitosa en el Ecuador. Y bien, bueno, si viene de asesor, pues cualquier consejo es bienvenido. Bueno, aclaró él que lo que le pagaron es el boleto y el hotel, pero fue claro el hombre, pero si me contratan como asesor, dije yo acepto, debo vivo. Claro. Hay una cosa que yo creo muy claro. Él tiene mucho conocimiento de lo que echó a andar en su país, que estaba en condiciones iguales o peores de repente que Honduras en su momento. Mucho peores. Acordate que sí. Ecuador tuvo 6 presidentes en 5 años. Antes de Correa, ¿no? Correcto. Entonces correcto. ya con solo parar esa tendencia y ya tenemos esa un éxito, inestabilidad ¿no? política. Sí, ¿sí? sí, no, sí. entonces yo sí creo que él, y no lo veo de la forma ideológica que se puede ver por muchas partes, sinceramente él sí tiene un bagaje de información, de experiencia que nos puede ayudar, pero definitivamente los economistas de nuestro país, los financistas de nuestro país, aunados con los sociólogos y todos los que conocemos este país, tenemos que ser los que echemos a andar la recuperación de Honduras. No va a venir alguien de afuera a decirnos. Es correcto. Una asesoría sencilla, bien, perfecto, pero los que conocemos la verdad somos los que hemos vivido en esto en los últimos años. Total. Bueno, vamos a otros temas también que tengo anotados aquí, ya me queda poco tiempo. Políticas de incentivos a las MIPYMES, generación de empleos en las MIPYMES, avance de la revisión de la fórmula del petróleo, eso ya lo hemos hablado. Y cómo aplicar la reorientación de las exoneraciones y otras herramientas fiscales en favor de la producción. Julio. Mira. ¿Qué fue ese? No, el tema de las pequeñas y medianas empresas acá en el país también ha sido un tema abandonado, olvidado por las administraciones ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Sumale eso de que le quieren incrementar al salario mínimo. Yo quisiera que todos los hondureños ganaran bien, pero si le incrementan mucho al salario mínimo, yo he estado hablando con varios empresarios, yo voy a correr a la gente. Sí, es que mira, a ver. No, el empresario, no yo, si aquí el dueño es César, pero... que no te malinterpreten, mira, ya se pusieron los sí, camarógrafos no, aquel Gerson fue gran brinco, dije que te va a correr a vos, me va a correr a mí, pero es cierto, si el incremento es alto, el golpe para el trabajador corre el gran riesgo de que lo despidan, porque ¿qué es un empresario? Pero es que ahí ha habido mucho desconocimiento, Raúl, y mal manejo del tema por parte de todos, ¿verdad? Para empezar, los salarios son un elemento que refleja la productividad de un trabajador, ¿verdad? Y el abordaje con las MIPYMES más bien tiene que ver con la reducción de sus costos de transacción y de sus costos operativos, ¿verdad? De sus costos de producción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Exactamente, ¿verdad? Un elemento clave es la energía, pero otro elemento clave también es el tema impositivo, ¿verdad? A las MIPYMES las ahogan, tanto con impuestos del gobierno como con impuestos municipales. Por otro lado, la facilitación administrativa, no las dejan operar adecuadamente, ¿verdad? Y evidentemente hay un problema también en el tema crediticio, ¿verdad? No tienen acceso a crédito para poder crecer. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto se traduce en una mortalidad muy alta, ¿verdad? Las MIPYMES, yo no sé si vos estuviste en un grupo de la universidad ahí que hizo un trabajo sobre MIPYMES, ¿verdad? Pero las MIPYMES en el país son quizás quienes sustentan el empleo acá, ¿no? Pero además quizás el elemento de la economía más descuidado, ¿verdad? Mira, Fernando García cuando estuvo en el Ministerio de Economía ya por los 90 hizo un gran esfuerzo en un proceso que se llamaba la economía social, ¿no? Cómo lograr que hayan condiciones adecuadas, que se les abran espacios adecuados, pero nunca ningún gobierno respetó los compromisos que están en esa ley. Esa ley está vigente
y nadie respeta esa ley, ¿verdad? Ningún gobierno, ninguna Secretaría de Finanzas le ha dado lo que establece la ley para poder fortalecer la economía social acá en este país. Y repito, no ha habido un esfuerzo serio para reducir los costos operativos y los costos de transacción a estas empresas de manera tal que se les pueda generar el espacio financiero adecuado para que puedan crecer. Porque en la medida en que la pequeña y la mediana empresa crezca, se desarrolla, ¿verdad?, tengo una vida adecuada, tengo un entorno adecuado para poder vivir, en esa medida van a tener también más dinero para poder subir los salarios. Entonces, aquí no se trata de salario mínimo, arquitecto. Así es. Si el salario mínimo, sí es cierto, ¿sabe? De acuerdo a la encuesta de hogares, ¿sabe cuánta gente gana el salario mínimo aquí en el país? El 5% de la población económicamente activa. El 5% de la población económicamente activa. Es decir, bueno, perdón, el 5% de los asalariados. Perdón, no de la población económicamente activa, porque la población económicamente activa son 4 millones de personas, ¿verdad? De los asalariados, que son 2 millones, 2.2 millones, ¿verdad? Entonces, solo el 5%, el 33% de la población no gana salario mínimo. No. Son asalariados y se conforman con ganar menos del salario mínimo porque hay mucho incumplimiento. Miren esto. Un televidente, un amigo, saludo a Rodolfo Caraccioli, que yo sé que con un gran esfuerzo, fuimos compañeros de Emisoras Unidas muchos años, él logró colocar una pequeña empresa. Pero me pone, ahí te lo mandé, Eddie, para que lo pongas, y me dice, correcto, si suben los salarios, sube todo. A despedir se ha dicho, me dice. Correcto. Y mire, subida de precios, inflación, suben los salarios, suben los costos de producción, suben las materias primas, está la energía. Bueno, por eso al incrementar, bueno, un expresidente me dijo, tienen que medir eso del salario mínimo también, si no, los despidos masivos serían terribles. Es que subir el salario mínimo indistintamente al resto de los componentes de producción es como que si comenzamos a ver que los insumos suben y no suben los salarios. Yo no estoy de acuerdo, si la clasificación de mi pyme es en base a la clasificación tributaria, yo no diría que el problema está en la MIPYME, yo diría en la MIPE, en la micro y la pequeña. Y en la micro y la pequeña hay mucha informalidad. Si usted quiere generar empleo inmediato en Honduras, apoya a este sector, formalice al informal, porque le genera derechos para acceso al crédito. Y si quiere generar empleo, entonces dele acceso, dele todas las facilidades para que tenga acceso al crédito, como todos estos programas, estos fideicomisos, Banprovi con fondo de garantía, que ya lo mencionamos. Entonces, ahí, si una micro o pequeña contrata 5 empleados, una vez que se le da el dinero para capital de trabajo y activo fijo, imagínense que se estén financiando 50,000 micros, ¿cuánto empleo se genera? 5 por 50,000 son 250,000. Ese es el sector que hay que apoyar. Y ese ha sido el sector olvidado. Voy a aprovechar que están ustedes tres. Viene la Semana Santa. Ha estado este debate del empleo por hora. Y el turismo alega, lo considero cierto, ha estado quebrado el turismo los 2 últimos años de la pandemia. Pero por supuesto. Que quieren contratar gente para la temporada alta que es esta Semana Santa. Cuídese, porque el COVID sigue matando gente. Si va para la playa, por todos lados. Pero otros dicen que no, que el empleo por hora no, que debe ser votado eso. Mire, es que el empleo por hora da derechos laborales. Lo que pasa es que los da parciales. ¿De qué le sirve que le dé un día de vacaciones al año? No, sí sirve. Todo es proporcional a las horas laboradas, que no llegan ni a 4 quizás. O sea, y eso hunde al empleado en la pobreza, porque no tienen la esperanza de ganar un salario mínimo, más con estas presiones inflacionarias y el deterioro en la calidad de vida que se ha observado en los últimos años. Entonces, lo que hay que hacer con la ley del salario mínimo es sectorizar, y yo creo que eso ya está discutido en el Congreso, la Comisión ya se sentó con varios sectores, y qué sectores se pueden beneficiar. Ahora, si meten a la maquila, ellos tienen sus propias negociaciones salariales, ¿verdad?, que salen de un poquito de ese esquema y son más altas, pero hay otros sectores que exigen que se aplique la ley del empleo por hora, y en realidad no la merita, y eso lo encuentra usted en industria, eso sería fatal.
La manufactura, pues ellos son competitivos, hombre. Ellos tienen mercados en el exterior. Son alternativas y que al final Sí, cualquier exacto. Son iniciativa que genera empleo debería de ser, si hay que revisarla, revísenla. El gran problema, arquitecto, es la vulgarización. El gran problema es cuando manipulas una ley para tu propio beneficio como empresario. Entonces, yo estoy de acuerdo con que... Que fue con dedicatoria esa ley. Con que se generen alternativas. A mí me parece, una persona, por ejemplo, que estudia, ¿verdad? Un joven que estudia y que necesita un trabajo por un rato, está bien, ¿verdad? Por lo menos le estás dando la opción a una persona que no tiene interés en tener un trabajo de 8 horas en el momento. Entonces, lo que hay que buscar es una forma de que esto no se convierta en un elemento manipulado por un grupo para sus propios Usted intereses. que es economista, se lo voy a poner así, se lo voy a definir así. La ley del salario mínimo es la institucionalización, la legalización del subempleo en Honduras. No, total. Lo está institucionalizando. Y mire, yo ya hice el cálculo, ahí están los datos del INE. El subempleo, donde están enmarcados la mayor parte que se amparan, la ley del empleo por hora, se ve claro, 1 millón de nuevos se ve subempleados. claro. Es exagerado. Pero ahí está todo eso. Pero, Erwin, podemos. pero no se puede decir. ¿Cuánto tampoco, es 1 millón? No, perdón. De 4 millones Erwin, de población, 25% de la Erwin, población. Pero no podemos decir que ese millón de personas que se están subempleados ahora es porque están empleados por 4 horas o por 3 No, horas. hay que hacer los estudios, ¿no? O sea, a eso es lo que porque vamos. el ingreso es menor, ¿verdad? Sí. No, que hay que hacer los estudios, hay que hacer las mediciones. evidentemente ese millón de personas crecieron por las condiciones de paupérrimas del mercado laboral. Totalmente en el país, de acuerdo. ¿verdad? O sea, por empleo por Pero hora. lo raro es que en un span de 15 años la tasa de desempleo pasó de 20 a 43 y la del invisible se quedó estática. Entonces Sí, ahí tenemos una distorsión. Entonces esto generó fallas de mercado, pero yo quisiera vincular esto, y porque es algo que yo quise mencionar cuando hablaba Raúl de la micro y la pequeña, bueno, de la MIPYME. Yo en realidad, hay medianas que deberían de ser clasificadas como grandes contribuyentes, no nos engañemos. Entonces, hay que crear una política de incentivos a la micro y la pequeña a través de subsidios para compensar costos y que entonces puedan cumplir algunas obligaciones laborales, porque este sector es el más importante ahorita en este Es momento correcto. de reactivación. Y además es el que más Sí, empleo y hay que recordar que la micro y la pequeña están en muchos sectores productivos, no solamente es el micro artesanal, hay lamentablemente es empleo precario, pero no podemos desconocer que son las que totalmente, generan no, empleo. pues si la famosa estadística del 70%, que todo el mundo lo dice, mire, ese 70% de generación de empleo es como el COVID, todo el mundo lo dice, pero lo han medido. No hay mediciones, y eso lo dije yo anoche en un foro. Hombre, si colocamos 1.500 millones en bonos para el rescate del ENE, ¿por qué no podemos conseguir unos 2, 3 milloncitos de dólares para hacer Y fíjate que para conseguir información, hacer una investigación, para conseguir los datos duros, para recolectar información sobre el sector formal, sobre el sector informal, la micro y la pequeña? Que el INE lo haga si tiene toda la plataforma, métale dinero al INE, y en vez, todos estos años fuimos víctimas del maquillaje de los datos por parte del INE. Usted sabe bien, en una mañana salió el dato de la pobreza de 74 y en el mediodía lo habían bajado a 56. Sí, es Entonces una pena. hay que colaborar con la generación de datos, porque es la base para el diseño de políticas públicas efectivas. Exacto. Y fíjate, ayer... Más apoyo al INE. Y mira, te voy a decir una cosa, ayer Correa lo dijo claramente, creo que fue una de las cosas más rescatables de las que mencionó aquí él. Un nivel de 9.000 millones de reservas internacionales tampoco es normal. O sea, hay límites que son en meses de importaciones, ¿verdad? Evidentemente, 7 meses para Honduras 4.5 meses de importaciones es un buen nivel, pero también es patológico para una economía que tenga reservas internacionales en el banco para 8 meses de importación. Y patológico es que las remesas lleguen a 7.000 millones, pero desde el punto de vista de la incapacidad de los sectores productivos a generar esa divisa, porque sabemos muy bien que sí, la remesa está financiando el consumo de los hogares, el 70%, si lo vemos por el lado, si lo vemos por la medición del lado del gasto, el 70% del Solo para consumo. fortalecer eso, ayer Correa dijo ahí donde está Julio, dijo,
aquí en Honduras los pobres son los que sostienen al país. No, pues así es. Eso es lo que estamos Total, hablando. eso es lo que está O sea, diciendo la Erwin. incapacidad del Por eso, sector sí, productivo recordé. exportador para generar divisas. Es que es innegable. No podemos negar que la maquila generó 5.000 millones de dólares, no lo vamos a negar. Que la mercancía generales generó 4.900 millones, no lo vamos a negar. Las Pero exportaciones las llegaron generando eso mismo. Ajá, sí, las exportaciones llegaron a 10.000 millones de dólares. Las importaciones a 13.000, entonces hay un déficit ahí como de... Bien, Entonces, y la remesa llegó a 7.000 millones. Entonces, hombre, ¿quién está sosteniendo Honduras en realidad? O sea, No, la pregunta es, Erwin, ¿en cuánto estaría el tipo de cambio ahorita si no hubiera remesa? sí, Uy, siquiera uy, yo. Ya te puedes Y imaginar. en esta crisis, Bien. financiera, energética. Nos vamos, la última pregunta, si son tan amables, ¿qué medidas fiscales se puede replantear en beneficio de la población? Medidas fiscales. Mira, yo lo voy a adelantarme, ya Claro. para cerrar. Yo lo vengo diciendo desde hace algunos meses ya, en los medios en los que puedo escribir. Mientras no se haga un replanteamiento serio en el servicio civil en Honduras, no vamos para ningún lado. Y ese es un tema que también ha estado abandonado, se ha olvidado, y es uno de los dos grandes generadores de gasto en el país. Así es que tiene que comenzar por ahí el gobierno. Se han hecho propuestas, lamentablemente no se oye, padre, porque yo creo que hay casi un acuerdo entre todos los partidos políticos de aquí de Honduras de que el gran botín político en el país es el servicio civil. El político lo único que le puede ofrecer a sus votantes, y está ahí, eso lo estamos viendo claramente ahorita, ¿no?, es un puesto de trabajo en el gobierno. Ahí andan reclamando. Entonces, mientras no existe una reingeniería, Se tomaron la CA5. pues por- sí, por chamba. y diciendo necesitamos trabajo, ¿no? Entonces, mientras no haya una reingeniería clara, con definición de perfiles claros de puestos y una institución que maneje adecuadamente esto, para que los cargos públicos, para que las funciones de los empleados públicos sean por meritocracia, este país va a seguir caminando hacia el despeñadero. Y conducir no solamente la revisión de la ley de servicio civil, un gobierno más pequeño, eficiente y electrónico. Y así se le puede dar un stop al crecimiento desmedido de las contrataciones por parte del gobierno central, porque ya llega a 47.000, 50.000 millones la masa salarial. Óigalo bien, 47.000 a 50.000 millones la masa salarial de la administración central. Óigame, ¿y a cuánto llegan los ingresos, Lick? 108.000, creo que está proyectado un poquito. 109.000 millones, 109.000 millones. Entonces, hombre, ¿en qué estamos? Nos queda... Creo que está un poco más alto. Está un poco más alto, sí. Está como 120.000 millones. Entonces, pero estás hablando que el 50% de eso es para pagar sueldo y salario. Entonces, ¿qué espacio le queda al gobierno? Seguir endeudándose, y eso es seguir sujeto y con la camisa de fuerza de los acreedores internacionales que te dicen en qué vas a usar el dinero. Pero es que hay que también trabajar lo que tanto tiempo se viene diciendo, revisión de exoneraciones. También. Las exoneraciones siguen drenando fondos que no le están dando ningún beneficio al país. Y entonces eso se convierte en detención de posibles oportunidades sociales hacia los Pero fondos. imagínese qué incentivo le podemos dar al inversionista extranjero con la imagen país que tenemos. Sí, pero entonces hay que trabajar por ese lado. Luis, Hay que empezar por ahí, está ahí. demostrado- Entonces está la exoneración demostrado- es buena si genera está beneficios, demostrado pero hay que cien- revisarlas. Está demostrado Pero científicamente que las exoneraciones fiscales no mejoran la competitividad. No, sí, no Mire, generan lo que los pasa es efectos. que la seguridad jurídica Es la- hay que irla reforzando, pero tenemos que comenzar por el Ojo, Congreso Nacional. después de Semana Santa los voy a volver a traer, ya van a ser 4 meses de gobierno. Y 100 días se cumplen el 6 de mayo. sí, Vamos a ver, vamos a esperar ese anteproyecto de presupuesto porque es muy importante, eso es crucial en este momento. es un Sí. instrumento de desarrollo. Alejandro, gracias. Bueno, ¿Mensaje? muchas gracias, Raúl, nuevamente por la invitación. Es muy agradable estar acá, poder discutir temas de la realidad nacional que en realidad está impactando en la calidad de vida del hondureño. Y recordar que fuera del contexto de la crisis energética que está generando inflación en todos los países del mundo, en Europa, Estados Unidos, Honduras no es la excepción, y que todos debemos de colaborar. No profundizamos en el tema de las medidas de racionalización, el uso energético de diferentes fuentes, pero yo creo que
es el momento en que todos empecemos en nuestras casas con el uso racional de la energía, con el uso racional del combustible, y el gobierno, pues espero que con esa mesa multisectorial convocada por el ministro de la CEN y el gerente del ENE, pues se pueda llegar, digamos, a un consenso y que esa información salga al público para que esto coadyuve a disminuir el consumo excesivo de todas estas fuentes de energía. Y también recordemos que Honduras está dentro del contexto internacional en un periodo de desaceleración económica donde Latinoamérica esperaba que creciera al 4% y solo va a crecer al 2%. Y que quede claro que expectativas de crecimiento económico no generan beneficios y que las medidas que está tomando el gobierno han sido las medidas acertadas, son medidas de corto plazo, y esperemos que sean sostenibles en el tiempo, porque esta crisis de la guerra Ucrania-Rusia no termina, más bien ahorita empieza una escalada terrible entre la Unión Europea, entre los grupos de la OTAN y Rusia en el tema de gas, y eso va a impactar todavía con la oferta del petróleo. Y algo que no se ha mencionado es que China, la demanda de petróleo chino también está incidiendo en los precios del petróleo. Así que yo apoyo todas las medidas que ha tomado el gobierno, las aplaudo, porque van conducentes a apoyar a todos los sectores, consumidores, productores, y les deseo éxitos en estos, ¿cuántos se cumplen los 100 días? El 6 de mayo, pues en estos últimos días, antes de que cumplan los 100 años, y ver cómo se 100 días, desarrollan. 100 años ya preocupó a la 100 gente. días. Va a haber una dictadura de Xiomara. No, pues que de 100 años de Xiomara, para lo que tuvimos. Arquitecto Juan Carlos. Pues mire, la verdad es que solamente recalcar la necesidad de conciencia que debe tener el ciudadano, principalmente para estos próximos semanas, meses que nos vienen, porque definitivamente nosotros lo hemos dicho siempre como Coalición Patriótica, el combustible más caro es el que más se derrocha. Si nosotros tenemos precios altos, pero sabemos racionalizar el uso de los combustibles, el uso de la energía, pues sencillamente vamos a poder proteger nuestro bolsillo y poder tener cómo sustentar los gastos familiares. Así es que yo creo que viene Semana Santa, cuídense mucho, pero también recuerden que la situación se va a poner más complicada después de Semana Santa, así que no lo gasten todo, ahorren, ahorren y ahorren. Eso del ahorro, las campañas de ahorro tienen que venir pronto y tienen que enfatizarse todavía más durante la Semana Santa para que la gente tenga conciencia, y eso es lo principal. Tenemos conciencia para beneficio de nuestra familia como también para nuestro país. Muchas gracias, Luis. Gracias, arquitecto Juan Carlos, un gusto. Nos vamos, don Julio. Muchas gracias, Raúl. Ha sido un gusto estar con ustedes compartiendo, y creo que es muy importante que tomemos conciencia de que el país debe de cambiar y que el cambio está en cada uno de nosotros. Julio, te felicito, es el rector de la Universidad José Cecilio del Valle, un hombre capaz, qué bueno que tomaron esa decisión, te deseo todo lo mejor en ese nuevo reto. Muchas gracias para ti también. Bien, gracias, buenos días, que estén bien.